A dos responsables de los dos partidos más antiguos de nuestro país. Estoy hablando del APRA, que va a celebrar el próximo año 100 años de su fundación como Alianza Internacional en México y en Francia eventualmente, fundación antes que la que tuvo lugar en el Perú en el año 30, cuando el APRA pudo restablecerse en sus derechos y Víctor Raúl pudo regresar para las elecciones del año 31. Y al mismo tiempo Mesías Guevara, que es el presidente, no sé si todavía legalmente, pero en fin, él se presenta como tal, de Acción Popular, aunque tiene el cargo vencido y algunos cuestionan que lo siga haciendo. Se trata de un partido fundado en el año 56, de manera que ya cuenta también 67 años. Con 67 años de vida, que es la madurez, por lo menos. Y los hemos convocado para que nos den su punto de vista desde la altura que la experiencia partidaria les da de la coyuntura que estamos viviendo, y que lo hagan tratando de explicarnos qué pasa con los partidos de ahora, qué diferencia hay con los que han conocido ustedes, que los motivó a entrar a esos partidos y probablemente en el caso de ustedes a entregar sus vidas, porque eso es una actividad que se ejercía antes a tiempo completo y para siempre, mientras que estamos viendo ahora casos de personas que cambian de partidos o que entran fugazmente durante un cierto tiempo. Señor del Castillo, como representante del más antiguo partido inscrito, hay que recordar que el Jurado Nacional de Elecciones ha legitimado su reinscripción, ¿no? Coméntenos, por favor. Naturalmente estamos sobre todo pensando en los hechos de ayer, que es la detención de una ex primera ministra, en razón de la sospecha que la Fiscalía tiene sobre ella, digo sospecha y soy suave, de haber participado en un golpe de Estado. No estamos acostumbrados a una cosa así. Fíjese, Fernando, una vez yo estuve en Cajamarca, en tu tierra, y fuimos por el campo, ¿no? Y me acerqué a un campesino que decía ser aprista y le dije, ¿y usted por qué es aprista? Porque una vez vino ahí a la torre y me enseñó mis derechos. Me dio una lección el hombre. Entonces, esa es la política, enseñarle derechos a los ciudadanos para que defiendan al resto de la ciudadanía. En los últimos tiempos esto se ha convertido en una cosa mercantil, ¿no es cierto? El que tiene más plata gana un cupo en la lista o simplemente entran y ven que recuperan. El que abraza una causa política tiene que tener ideología, eso es fundamental. No anclas en la ideología, sino ideología para poder marcar un rumbo y tener una visión del país y poder pensar en grande. Eso me parece que es lo central. Y si a esto tú le agregas la mística, los mártires, la persecución, ¿no? la hermandad, la fraternidad entre la gente, el hecho de conocernos, tener una estructura nacional, entonces tú vas formando un partido de gente que se pone una camiseta para toda la vida. No estos saltimbanquis que van de aquí para allá, tránsfugas, y no les interesa. Yo creo que eso se ha, vamos a decir así, ha habido toda una ofensiva contra la política que llamaban tradicional, ¿no? Para poner unas presuntas caras nuevas que lo único que han traído es un descalabro a la política. Eso es lo que vemos en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, hay que distinguir los políticos de Estado de los politiqueros y los politicastros. No nos metan en la misma bolsa. Y desde esa perspectiva, su opinión sobre Betsy Chávez, su actuación política y la situación judicial en la que se halla ahora. Bueno, ella puede tener convicciones de izquierda, no se las discuto. Si es que las tiene firmemente, bien por ella. Pero ella cometió un error sustancial. Es haberse comprometido en un golpe de Estado que es la esencia misma, usted mismo lo decía en la mañana en radioprogramas, ¿no? La convicción de defender el Estado de Derecho del poder constituido no podría ser afectado, porque eso significaría derrumbar toda una estructura, una arquitectura de poder, de contrapoder, de equilibrio de poderes. Estaban rompiendo la esencia misma de la democracia, que son los pesos y contrapesos. Entonces, ese es un pecado sumamente grave, porque las consecuencias de eso no solamente es el hecho de que proclamaban una situación. Fíjese, intervenía en el Poder Judicial, el Ministerio Público,
metían presa a la fiscal de la Nación, el Tribunal Constitucional, la Junta de Justicia. El siguiente paso era venir y tomar radioprogramas del Perú, ¿no es cierto?, y otros medios de comunicación en los canales, y a los que éramos de oposición meternos presos. Eso iba a pasar. Como hemos visto que ha sucedido en otras partes de la región. Por eso es que me parece bien, a mí no me gusta hacer leña del árbol caído, ni voy a hacer mayor comentario, pero creo que la decisión que se tomó es una decisión justa, ¿no? Bueno, es una decisión preventiva, ¿no? Porque no ha sido condenada. Pero no por eso no menos justa. Sí. Señor Guevara, díganos cómo vive usted el hecho de contrastar lo que es la historia de su partido, Acción Popular, con la realidad de muchos partidos de hoy y realmente que ha llevado a esta situación penosa, una ex primera ministra, congresista en ejercicio, aunque suspendida, detenida para ser investigada por su participación en un complot contra la democracia. En primero, Fernando, saludarte a través tuyo, a todo el pueblo peruano. Fíjate que Acción Popular surge con una ideología hace 67 años ya, contra los imperialismos, tanto de izquierda, y surgen auscultando la historia del Perú. Y es por eso que en virtud de ello, Fernando Belaúnde Terry y los fundadores del partido pusieron a la ideología el Perú como doctrina. Pero además de eso, también se planteó la tesis, la conquista del Perú por los peruanos. Y eso es algo fundamental porque simple y llanamente nos dio esa posibilidad de tener un pensamiento como nos hemos definido, un partido nacionalista, democrático y revolucionario. Y en virtud de ese camino que se ha transitado por este largo tiempo, hemos participado en muchas elecciones, donde incluso hemos saboreado el dulce sabor de la victoria, pero también el amargo sabor de la derrota. Por eso los que militamos en Acción Popular con mística, nos declaramos soldados de la democracia, donde en nuestras pieles hay cicatrices y heridas de esas grandes batallas. Con el partido aprista hemos disputado las calles, en algunos casos hemos ganado nosotros, pero en otros casos ha ganado el APRA, y con mucha delgadía hemos reconocido. Ellos han reconocido los triunfos nuestros y nosotros también los de ellos. Y por lo tanto, esa hidalguía, creo yo, que en el Perú se ha perdido. No solamente en mi partido y en el APRA posiblemente también, pero ese se ha generalizado como un mal endémico. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de esta degradación de la vida de los partidos? En primer lugar, fíjate, hay una palabra clave que nosotros debemos tener en cuenta, que es la palabra institucionalidad. Esa palabra institucionalidad que ha diluido, ha derrumbado las místicas y las organizaciones a nivel nacional, no solo partidarias, sino también democráticas y tutelares de nuestra patria. Y eso viene de la década del 90, cuando, muy bien decía Jorge, con una campaña que se llamaba la partidocracia, los partidos tradicionales. Y no se daban cuenta... ¿Usted se refería al fujimorismo de los 90 como destructor de la idea de los partidos? Esto empezó con Sinamos, ¿recuerda usted? No, pero Sinamos fue en la época de los 70. Sí, por eso, ahí empezó, por eso digo. Después no se necesitaba partidos. ¿Ah? No se necesitaba partidos. Sinamos. El pueblo participaba directamente. Pero fíjate que ahí se dio una persecución. En mi caso de mi partido, a los líderes regionales, el fujimorismo le ponía la camiseta a la fuerza. Y te digo ejemplos, unas lideresas allá en Jaén, lideresas en la selva, la Amazonía, en el propio Pucallpa, les obligaban para que se conviertan al fujimorismo y denostaban al propio Fernando Belaúnde Terry. El montesinismo intentó capturar en la década del 90 Acción Popular a través de unos dirigentes que incluso hoy algunos de ellos están camuflados, pero otros desaparecieron. ¿Camuflados dónde? Dentro del propio partido. O sea que incluso... Personas que han sido captadas por Montesinos son ahora, están en el partido. Pero son perfiles bajos que intentaron... Gente que ya debe tener su edad. Claro, pero que en ese momento Valentín Paniagua era el secretario general y le infiltraron a esta gente y le hacían la vida imposible. Ahora, yendo a Bexy Chávez, sí, la verdad que es muy lamentable. Fíjate que yo hay un poco discrepo con Jorge en el sentido si se califica lo hecho por Pedro Castillo como un golpe de Estado o no golpe de Estado. Yo diría que es una intentona de golpe de Estado. Y además para mí es una caricatura del golpe de Estado. Yo sí creo y quiero, como peruano, como demócrata, que se conozcan los motivos profundos que lo llevó a hacer eso al señor Pedro Castillo.
Pero para eso hay para eso tiene que investigarse. enjuiciarlo, ¿no? Yo pienso que tiene que Pero, conocerse la verdad. ¿tiene alguna sospecha? ¿Tiene alguna No, no hipótesis? tengo ninguna sospecha porque... ¿Tiene algo que ver con la corrupción? No, yo pienso que fíjate que él fue engañado y también fue, creo, a la vez amenazado, creo, no sé. Por eso tiene que saberse, porque para mí fue lo más Pero absurdo. se ha visto el video donde Por eso, está dando para mí, órdenes. por eso, para mí lo personal es absurdo e incomprensible lo que hizo el señor Castillo ese día. Señor del Castillo, el señor Guevara nos ha dicho que no ha sido un golpe de Estado, sino una intentona. Su opinión como abogado. Como hombre de la calle le puedo decir que prefiero no hacer comentarios, porque... No, comentarios no, pero ¿cuál es su apreciación? No, pero estamos dialogando, no hay pero problema. pasa que han habido 10 hipótesis desde el último que estaba amenazado de muerte, que parece que tú lo estás comprando, ¿no? No. Con otras ideas. Drogas, Drogas, sí. yo qué sé. Pero permítame, señor Carvalho, una cuestión a raíz de lo que usted planteó, esto de la resolución sobre el APRA. Si el jurado, si el tribunal Jurado constitucional, el Tribunal Constitucional dice que la decisión del jurado respecto al APRA fue fuera de la Constitución, quiere decir que el perjuicio de perder la inscripción fue una secuela de esa malhadada decisión inconstitucional. Por tanto, yo creo que el Partido Aprista tiene todo el derecho de solicitar la restitución al estado anterior de las cosas. Pero se han inscrito entre tanto ya. Han No, reconocido no teníamos otra salida. Pero fíjese, le voy a mostrar en 2 ideas nomás por qué sí conviene volver al estado anterior de las cosas. Porque las normas absurdas y reglamentarias que quién diablos los ha inventado en el jurado de elecciones, decía que el APRA tenía que tener una nueva acta de fundación. O sea, nuestra fundación del 20 de septiembre de 1930, de los apristas que ahí decidieron formar el Partido Aprista Peruano. En el Perú, porque ¿no? En el Perú, la sección peruana, ¿no es cierto? Sí. Bueno, han tenido que hacer otra acta, a fortiori del jurado. Entonces, nosotros no, pues los apristas de verdad queremos que valga nuestra acta fundacional del año 30. Y no otra. Entonces, creo que tenemos todo el derecho de pedir la restitución al estado anterior a esta intromisión y quebrantamiento del orden constitucional en el reconocimiento del APRA. Hemos comprendido. Tratemos de ver hacia adelante entonces ahora. Y la pregunta es, ¿qué debemos esperar de este Congreso y de este gobierno? ¿Cuánto deben durar, señor? Mira, en lo personal, yo no espero nada de ellos. Bueno, tienen que hacer cosas, depende, nuestro país depende de ellos. No, está bien, pero yo no espero nada del punto de vista de la transición democrática, porque ya el Congreso incluso ha cortado la posibilidad de un adelanto de elecciones. No necesariamente. Bueno, ellos hasta ahora no se ven porque todo quedó suspendido. Incluso se los ha pedido la presidenta Boluarte, que tomen una iniciativa a los fujimoristas. No para mí, lo que ha pedido la señora Dina Boluarte, la presidenta, para mí es una pose más que una porque ella sabe que no lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros como ciudadanos, si nos queda, mi querido Fernando? Es convocar a un referendo. Eso tenemos que hacer. Tenemos que salir a las calles a recoger firmas de manera democrática, de manera seria, porque el Perú ya no está para estar en este conflicto. Tenemos que recuperar el cauce democrático. ¿Qué pregunta les pondrías tú en el referéndum? Bueno, en el referéndum yo simplemente le pondría si están de acuerdo con el adelanto de elecciones, nada más. Eso es punto. Poner una fecha. Una fecha. Ese es el camino. El camino es que todo, el APRA, Acción Popular, todas las fuerzas democráticas, nos unamos y vamos al referéndum. ¿Por qué el Congreso no va a apoyar el adelanto de elecciones? No lo van a apoyar. Señor del Castillo, ¿sobre esta opinión? Bueno, yo creo que, en primer lugar, la señora Boluarte hizo muy mal al cancelar el tema del adelanto de elecciones. ¿Quién es ella para cancelar? Si es un atributo del Congreso. Así no lo haga el Congreso, pero estaba poniendo ahí un elemento inconveniente. Keiko le responde, ¿no es cierto? Y ahora ella le dice, bueno, propónganlo ustedes. Yo creo que no pasa de una pose, ¿no? De una pose, pero el tema es el siguiente. El sector de la izquierda marxista votó en contra. ¿Por qué? Porque ellos dicen, digo en el tema del Senado, la bicameralidad, porque ellos dicen,
con referéndum. ¿Para qué? Para meter sus preguntas de siempre. Por eso yo te preguntaba qué pregunta es la que se va a hacer. Cuidado. Nos quiere meter a una asamblea constituyente. No, en buena hora que no lo haga. No. ¿Sabes por qué? Mira, Sí. porque si nos vamos a una asamblea constituyente en estos momentos, es entrampar al país. Absolutamente. Es polarizar en algo que ya sabemos que vamos otra vez a lo mismo, Además, al anterior. sí, ¿Te acuerdas que había un claro. debate? ¿Se cierra el Congreso o la Constituyente? Vamos a regresar a lo mismo, ya no El estamos Perú, para eso. además, La el Perú economía pero está cayendo. necesita recuperarse económicamente, que es recuperar el ingreso de las familias, y entrar en un debate constitucional es congelar el desarrollo económico La del país. verdad es que los hombres de nuestra generación hemos dado un espectáculo lamentable de nuestra incapacidad para buscar consenso. No estoy hablando del año 2000, que fue una primavera que llenó de esperanzas al país. Estoy hablando de los últimos 15 años, con varios presidentes sucesivamente cuestionados. Bueno, ¿qué se puede y qué se dice a los jóvenes? Hay una juventud nueva en el APRA, Claro. hay una juventud nueva Pero en señor. Acción Popular. ¿Con qué motivaciones se acercan a la política? ¿Qué valores nuevos hay que los conducen? Señor Castillo. Justamente, hoy he venido al canal con unos jóvenes de la Universidad Sí. San Martín. Que se ¿no? definen como socialdemócratas. Es la Casa Socialdemócrata Ya. y me parece estupendo. Esto lo Es dije relativamente novedoso para el APRA de los últimos años, que más bien se tira un poco a la derecha, ¿no? Le explico, no es eso. No me volteé. el No, partido. estoy preguntando. A mí me parece excelente que la Universidad San Martín, la Facultad de Derecho y otras, hayan formado varios grupos según diversas ideologías. La Casa Liberal, la Casa Social Cristiana, la Casa Social Demócrata. Que son en fin. ustedes, que son Así es. Lo dirige la doctora Úrsula Silva y un conjunto de jóvenes que están agrupados en diferentes casas. Es formación política, no es que tiene que ser del APRA tampoco, ¿no? Pero me parece estupendo porque esto hace retornar la política a la juventud universitaria. Uno de los grandes defectos en la etapa del fujimorismo, sin duda por la influencia también del terrorismo, no lo discuto, pero fue cero política en las universidades. Ahí tenemos en el Congreso las consecuencias del cero político en las universidades. Y de personas que llegan sin experiencia y una visión reflexionada del país. Señor Guevara, respecto de la juventud, con tantas razones para desmoralizarse y descreer. El número de jóvenes que se quieren ir de nuestro país porque sienten que acá todo es corrupción es enorme. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué les ofrecen? ¿Cómo se acercan los jóvenes a ustedes? Mira, sin lugar a dudas, la juventud hay que darle mensajes claros y eso es lo que nosotros venimos haciendo como dirigentes. Ya lamentablemente nosotros tenemos en este momento la mochila pesada de la bancada que hoy tenemos. Sí. Yo la acepto, es una Bien mochila pesada. pesada, pero al margen de eso, en el propio partido hay una propia dinámica. Fíjate que nosotros seguimos teniendo militancia en todos los rincones del Perú. Tenemos una votación dura. Siguen el pensamiento de Belaúnde, el ejemplo de Paniagua, de los fundadores del partido. Y es ahí que nosotros damos mensajes claros, por ejemplo, con el comportamiento de lo que significa los propios desarrollos del Perú, yendo a las tendencias tecnológicas, yendo a lo que significa una educación sana, viendo lo que es la participación en política, hasta en los centros poblados. Por supuesto que en las universidades todavía estamos un poco débiles, pero sin embargo eso es por la coyuntura que actualmente viene viviendo. El tiempo corre y yo quiero que contesten brevemente a una pregunta. Usted dijo que el golpe de Estado de haberse materializado el 7 de diciembre hubiera significado primero el copamiento de las instituciones del Estado y luego naturalmente la prensa y las libertades de los opositores. Hay quienes sostienen que se está produciendo un copamiento con algunas elecciones que son frutos de alianzas un poquito contra natura en el Congreso, como la que ha permitido que haya un defensor del pueblo cuestionado. Incluso ahora hemos asistido a la inhabilitación de una fiscal suprema, cosa que es un acto naturalmente que tiene enormes consecuencias. Y hay otros ejemplos, hay un malestar en torno a eso, hay un temor. ¿Cómo percibe usted el riesgo de que nuestra democracia pueda defenderse y evitar verse copada por fuerzas políticas dominantes? Justamente la democracia pues, es el juego de los pesos y contrapesos. Cuando hay dictadura no hay contrapeso, pues. En democracia puede haber intentos de copamiento, pueden hasta copar algo, pero siempre habrá los mecanismos, las instituciones, las dependencias, las agencias, las direcciones que puedan equilibrar un poco democráticamente las cosas. Entonces, me parece que eso es fundamental. Ahora, yo quisiera, ya que estamos brevemente, cerrando el programa, creo que es función de los partidos promover su juventud y demostrarle al Perú
que la existencia de un partido, llámese Acción Popular, el APRA, PPC u otros partidos de verdad estructurados e institucionales, le presenten una visión del futuro. No puede ser esto al azar, no puede ser candidato a cualquier improvisado que aparece. Esos aventureros le han hecho mucho daño a la Han política. aparecido y están ganados. Tenemos que revertir esta Señor Guevara, situación. palabras finales respecto de si hay fundamento o no para temer que se esté produciendo un copamiento de las instituciones del Estado. Bueno, eso es evidente. ¿Sí? Para mí es clarísimo. Porque mira, del Usted Congreso... creo que no tiene tanto esa percepción, ¿no? De Para él es ninguna clarísimo. manera. No, Lo que pasa es que mi compadre lo apoyaba a Pedro Castillo. No, Ah, sí, no, ¿verdad? No, mira, yo soy una persona de principios. Y yo con Jorge siempre nos hemos encontrado y él sabe, por eso como él tengo varias anécdotas y él sabe que yo siempre he apoyado... No nos las cuente todas, el acuerdo, pero contéstenos sobre... el acuerdo nacional incluso. Sí, sí. Entonces, para mí sí hay un copamiento generalizado y peligroso. Vuelvo a decir la palabra clave, institucionalidad. Si no hay institucionalidad, no hay competitividad. Y eso el Perú lo está perdiendo. De acuerdo. Y fíjate que, ¿y qué están copando? Ya convocaron la SUNEDO, ya coparon la SUNEDO. Han convocado, por más que diga, acá se presente el señor Morales, y han también copado lo que es el TC. Ahora están por la Junta Nacional de Justicia, está por el Jurado Nacional de Elecciones ¿Cómo y han también copado? por el defensor, señor Monteagudo hace del votos pueblo. Es uno nomás, es bueno, uno. pero así Entonces es. es uno, pero sin embargo, ese es peligroso, lo que tú acabas de decir. Para mí, el Congreso de la República nos está convirtiendo en una peruzuela. Y de manera, Peruzuela, esa palabra no la conocía y le confieso que no me gusta. Y de manera incoherente ellos dicen que defienden la democracia. Muy bien, Peruzuela no queremos naturalmente acá. No queremos, Muchas gracias claro, no por queremos. su presencia. Lástima que el tiempo corre, tenemos que ir a un corte, después del cual conversaremos con la señora Zoraida